en el pequeño Davosito en la ciudad de Buenos Aires. Diputado de Petri. No, yo decía que he visto en nuestra gestión o en otra etapa firmar a muchos gobernadores el desendeudamiento de sus provincias, ¿no? de las provincias argentinas con el Estado Nacional. Digamos, a tal punto que en un momento representaba la deuda de las provincias con el Estado Nacional el 125% del total de ingresos que tenían las provincias, y al final del 2013 eso representaba solo el 20%. Y lo que explica incluso la posibilidad de que ellos se puedan endeudar. Para mí no está mal el endeudamiento, el tema es para qué se endeudan, digamos, ¿no? Y en ese sentido está claro que hay una financiarización muy brutal de la política económica argentina, que estamos casi alrededor de 50.000 millones de dólares, que eso le va a significar al Estado Nacional un ajuste en sus cuentas para pagar los intereses de casi 2.000 millones de dólares al año, y que lo vemos hoy realmente con un ajuste en los sectores del sector público. Para las provincias argentinas me parece que es importante que en vez que se lleven las ojeras y los exportadores vía devaluación 105.000 millones de pesos como se llevaron con esa devaluación, se lo hubiesen repartido a las provincias argentinas para hacer obra pública. Creo que ahí está la discusión. ¿A dónde direccionamos la recaudación y el esfuerzo? Y acá hay un gobierno de transferencia. En vez de quedarse el Estado y direccionarlo, discutirlo con los gobernadores, termina dándoselo a los grupos económicos, sobre todo los exportadores, que han hecho grandes ganancias, grandes negocios. ¿No se sabe ahí dónde va el dinero? Porque lo critica Broda, ¿eh? Broda Mire, está criticando esto también. No, pero yo digo, veamos cómo se financian los gobiernos, ¿no? Hay algunas formas de financiarse que no son muchas. Una es emisión monetaria. Eso es lo que hacía el gobierno anterior, emitiendo moneda, le daba a la maquinita, generaba inflación. Esa es la forma más perversa de financiarse, Gato, porque la inflación afecta a los más pobres, digamos. Lo que hizo el gobierno anterior fue sacarle el valor del dinero al bolsillo del trabajador, emitiendo como loco. Segundo, utilizar la plata del ANSES. Acordémonos que esos fondos que tenían intangible para el jubilado se usaban para financiar cualquier cosa. Plan Más Cerca, para hacer plaza en un barrio de un pueblo del interior, se financiaba con el ANSES. Y otra manera que utilizaba era utilizando las reservas del Banco Central. Por eso nos dejó sin Pero ahí se prestaba interés también, no es que se sacaba la plata alegremente. La asignación universal por hijo se financiaba de esa manera. Y otra manera que tenía el gobierno anterior fue aumentando impuestos. Muchachos, ustedes pusieron el impuesto más caro de la historia de la Argentina, le pusieron impuesto a las ganancias a los trabajadores, y con eso financiaban, y con eso ahogaron la economía. Más trabajadores jubilados con ahora en 8 meses bajamos impuestos, sacamos retenciones, le devolvimos el IVA. Bueno, ahora estamos presentando, sí, mejoramos la ganancia porque le subimos el mínimo imponible, y ahora estamos presentando la modificación de la escala. Y le devolvimos el IVA a la gente de menos recursos, y sacamos retenciones, hicimos un montón de rebajos de impuestos que ustedes utilizaban para financiar, sacándole plata a la gente. Por eso ahogaron la economía. El IVA por eso ahogaron 100.000 personas. Por eso ahogaron la economía, y ahora la economía se está reactivando, muchachos. Hay buena expectativa, se está vendiendo más cemento este año, se está bajando la inflación, están viniendo inversiones, se licitaron energías renovables, aparecieron un montón de oferentes, hay un clima distinto, y esto tiene que ver con una buena gestión de este gobierno. ¿Económicamente está bien el gobierno en el rumbo o tiene que rectificar? ¿El tarifazo fue un error del gobierno? A mi juicio hay cosas que había que hacer en la Argentina, y yo las planteaba inclusive el año pasado cuando hasta gobernaba el peronismo. Puntualmente salir del default, salir del cepo y unificar el tipo de cambio. Yo lo he planteado, es cierto, en soledad dentro de mi espacio, luego he acompañado porque coincido en que había que hacerlo. Creo que la salida del congelamiento de tarifas es inevitable en la Argentina, y lo planteamos en su momento y se lo planteamos a la autoridad, y lo dije públicamente. El camino es la gradualidad. ¿Por qué? Por una cuestión casi de sentido común. Bueno, lamentablemente la ida y vuelta terminó pegando, obviamente terminó pegando en la espalda de todos los sectores medios de la Argentina. Se termina resolviendo a través de la justicia la gradualidad. Creo que hay veces que se abusa del mecanismo de prueba y error, y eso genera inestabilidad. Pero que inevitablemente en la Argentina necesitamos inversión en infraestructura energética. Hoy tenemos prácticamente el 15% de los días del año sin energía por cortes programados. ¿Por qué? Porque tenemos agotada, como decía al principio, nuestra capacidad instalada en términos productivos. Entonces, ¿eso qué es lo que requiere? Inversión pública, es cierto, también inversión privada. Tiene que haber un sendero de tarifas. Para mí es mucho más importante tener un horizonte previsible de acá a 6 años que ir a un tarifazo hoy, aquí y ahora. ¿Y el peronismo cómo está hoy? ¿Hay peronismo en la oposición o hay un peronismo que muchos dicen macrista, ambiguo? El peronismo está en la clásica situación que está un partido político como el nuestro,
después de gobernar tantos años, haber tenido una derrota importante. Porque no solo porque perdimos por mucho, por poco, lo que pasó es que perdimos la posibilidad de administrar importantes distritos o provincias de la Argentina y hoy no somos una realidad de poder efectivo. Entonces hay que acostumbrarse a otro escenario. ¿Cuál es mi mirada? El proceso de renovación del peronismo debe venir de abajo para arriba. Tenemos una gran oportunidad el año que viene. El año que viene tenemos elecciones que, si bien son de cargos nacionales, son provinciales, no hay un cargo nacional. Entonces hay que salir de la lógica vertical e ir construyendo horizontalmente desde abajo. Entonces se construirá un proceso de renovación o se revalidarán dirigentes en Neuquén, en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, y así surgirá justamente lo que luego nosotros esperamos que sea un peronismo competitivo en el 19. Gobernador, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias.